Yo estoy, por ejemplo, despachando acá en el rectorado. Tenemos consejo universitario, los trabajadores están laborando, los profesores continúan dictando su clase virtualmente, nada nos afecta. El día miércoles 12 de julio, a horas de la noche, se comenzó a difundir un comunicado emitido por la universidad, en donde, básicamente, se decía que se iba a cerrar la universidad para tomar medidas de seguridad, sin darnos una razón clara o específica del por qué o ante qué se estaban tomando estas medidas. Al día siguiente, la rectora Yeri Ramón, mediante los medios de comunicación, dijo que se había cerrado la universidad, pues se aproximaba la toma de Lima. Sabe que se viene una contingencia que están anunciando, todos sabemos, que es la toma de Lima. No obstante, se sabía que el día viernes 14 de julio se iba a realizar un plantón frente a la Puerta 5, en conjunto con la unidad vecinal número 3, que se encuentra al frente de San Marcos. Pues esto era algo ya cubierto por los medios de comunicación, ya que se venía o se aproximaba la celebración de los 50 años de trayectoria de una importante figura criolla. Todo esto afectó a los sanmarquinos, pues de manera inmediata nos enviaron a todos a la virtualidad, dejándonos con la intriga o con la duda de cómo serían nuestras evaluaciones, ya que muchos de nosotros nos encontramos en finales de ciclo. Pero, ¿cómo afecta esto a los integrantes de la base 2023? La respuesta es de que muchos de nosotros nos quedamos al aire con la noticia del cierre de la universidad. No sabíamos si íbamos a volver a la presencialidad. Bueno, ahora, la mayoría de estudiantes no estuvo de acuerdo con el regreso a la virtualidad y tampoco se sintió cómodo. Según una encuesta que realizamos mediante Google Forms, el 85% de los estudiantes no se sentía cómodo con el regreso de la virtualidad. Además, el 85% de los estudiantes sentía que su calidad de aprendizaje se había visto disminuida. Otro punto es de que el 90% de los estudiantes sentían que se encontraba un objeto distractor en su casa. La virtualidad no es algo nuevo ni para nosotros ni para las bases anteriores, pues recordemos que estas bases tuvieron que llevar ciclos totalmente virtuales a raíz de la pandemia del COVID-19. Es por eso que presentaremos entrevistas a estudiantes de bases anteriores y también a un estudiante de posgrado. En esta, su sección Sociedad, en el segmento con nombre ¡No! Pesadilla Virtual 2.0. Y nos encontramos en las afueras de la Facultad de Letras con una entrevistada. Muy buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Cantu, ¿De qué carrera y de qué base eres? base 21 de la carrera de Arqueología. Ya, comenzaremos con las preguntas. ¿Cómo te sentiste y cuál fue tu experiencia en las clases virtuales que llevaste durante los ciclos que estuviste? Más que nada confundida porque tuve que aprender a utilizar los implementos necesarios para llevar las clases. Y en cuanto a la experiencia, en mi caso no fue una experiencia tan mala porque yo sí tenía computadora, tenía un lugar donde no había mucho ruido y tenía internet. Desde mi experiencia personal tiene pros y contras. Por ejemplo, que sí habían problemas con, como ya dije, la comunicación y el internet. Pero personalmente me ayudaba mucho tener las clases grabadas para poder verlas más de una vez, además de tener todo el material a la mano. Bueno, ahora nos encontramos con una alumna de posgrado para entrevistarla, pero antes, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Chaska. ¿Cómo te sentiste durante el proceso de virtualidad que se ha dado? Las maestrías en letras precisamente son todas virtuales, así que en general como que ya nos hemos acostumbrado a ese ritmo. Creo que es bastante interesante la forma en cómo se ha desarrollado todo, la dinámica que se nos ha presentado y en general ha sido bastante cómodo. ¿Sientes que la presencialidad es mejor que la virtualidad? Sí, es más tranquilo, por así decirlo. Los profesores tienden a explicarse más porque también tenemos que tener en cuenta que, al menos en mi caso, muchos profesores tampoco sabían cómo usar las plataformas virtuales y hubo ciertas confusiones con eso también. Se podría decir que es más didáctico entonces. Sí. En general diría que las clases presenciales son mejores
porque son mucho más accesibles, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. ¿Sientes que la calidad de enseñanza de los profesores es igual en la presencialidad que en la virtualidad? Personalmente creo que depende bastante de qué tanto empeño ponga el profesor en adaptarse a la nueva tecnología, qué tanto material que tenía en clase presencial pueda adaptar precisamente a las clases virtuales, ¿no? Siento que también depende bastante del profesor y qué tanto empeño o ganas tenga en que su clase siga teniendo el mismo nivel de funcionalidad entre una clase presencial y una clase virtual. Con respecto a la calidad de aprendizaje, creo que depende del tipo de aprendizaje de cada persona. Personalmente, las clases virtuales me funcionan mucho mejor para clases teóricas, pero para clases prácticas sí es mucho mejor las clases presenciales. Ahora, con respecto al tema de admisión virtual, continuamos con la presencia de Cantu, quien nos responderá algunas preguntas sobre este tema. Ya, comenzaremos. ¿Cómo te sentiste durante el examen virtual que rendiste? Mayormente estresada debido a que teníamos que tener ciertos requisitos para poder dar el examen. Una de las cosas era la obtención de una laptop, un lugar aislado dentro de nuestra propia casa para poder y lejos de bulla, y también en la misma laptop nos hicieron descargar un programa que según debía ampliaba el sonido para asegurarse que no haya nadie más alrededor. ¿Sientes que la universidad dio todos los medios, o mejor dicho, todas las facilidades para que este examen de admisión se rindiera de la mejor manera? No, como ya dije, había demasiados requisitos. Sé que varias personas no pudieron cumplirlos todos, sobre todo el tema de la laptop o el internet. Y también estaba el tema del plagio, que fue algo muy fuerte y muy hablado, sobre todo en ese examen de admisión. ¿Consideras que el nivel de dificultad fue igual que si hubiera sido un examen habitual presencial? Las preguntas eran muy similares comparándolas con el examen de admisión presencial. Lo que sí yo siento que fue más difícil, es el hecho de que no se nos permitía volver a retroceder las preguntas. En el examen de admisión tú podías saltar a los temas que ya más conocías y luego con calma ir haciendo en los que tenías dificultad. En el examen virtual no. Tenías que avanzar las preguntas una por una, y si no sabías algo y tenías que pasar a la siguiente hoja, ya, caballero. ¿Sientes que este examen de admisión fue accesible para todas las personas? Definitivamente no, por lo mismo que hubo problemas en pandemia por la escolaridad virtual. Siento que este examen tuvo demasiadas fallas, sobre todo para las personas en provincia o que el lugar donde vivían no tenían un buen internet. De igual manera, recordemos que a San Marcos vienen personas de todo el Perú, y esto tal vez como que limitó su admisión y el ingreso a su universidad. Tras analizar todo lo anteriormente mencionado, podemos decir que la virtualidad representó un obstáculo significativo para los estudiantes, ya que no todos contaban con los medios necesarios para poder tener un aprendizaje de calidad. Todo esto debería ser tomado por la universidad, pues deberían darle mayor importancia a las circunstancias en las que se encuentra cada uno de sus estudiantes, para en base a ello poder tomar decisiones sobre la modalidad en la cual brindarán la educación. Además de brindar soluciones inclusivas, pero sobre todo equitativas, en el que todos los estudiantes puedan acceder a una educación de calidad, para así poder alcanzar su máximo potencial. Y esto fue todo por su sección favorita de Yachay TV, Sociedad. Esperamos que todas las ediciones hayan sido de su agrado, pero sobre todo que en base a ello hayamos generado un cambio en sus vidas y fomentado ciudadanía. Esto fue la edición especial de Yachay TV. Sección Cultura.
Siguiendo con la sección Cultura, contamos aún con la presencia de Ángela Zamora, la actual comentarista, sobre la obra teatral Rosa Cuchillo, escrita por Óscar Colchado. La historia trata sobre una mujer que vuelve de la otra vida acompañada de su perro en busca de respuestas. Buenas tardes, Ángela. ¿Nos podrías decir en qué se inspiró el autor para crear la obra? Sí, buenas tardes. Bueno, más que nada es que el autor en cuestión pues, fue criado en un ambiente bastante cálido y más que nada tuvo bastante participación de parte de su tía materna, quien se llama Ana Rubio. Bueno, esta señora le contó a él cuando era joven un sueño que ella tuvo, que bueno, más que sueño, digámosle pesadilla. La intención fue plasmar la cosmovisión andina de las personas frente al hecho de la muerte. ¿Qué nos puedes comentar sobre este grupo difusor, sobre esta obra plasmada al teatro? El grupo difusor llamado Yuyashkani ha sido el puente que ha hecho que este sea más conocido, ha sido el punto de difusión, el cual nos ha presentado mayor visibilización de esta obra. Si bien es cierto, el escritor es un genio, ha hecho una muy buena obra, pero la manera en la que este grupo difusor ha presentado en diversos otros lugares, porque este grupo difusor nace para la corriente del indigenismo en Cusco, ¿no? En el que lo que quieren hacer es visibilizar lo que sucede, lo que pasa, lo que están vivenciando día a día. ¿Se podría decir que hay una influencia por parte de la Divina Comedia en la obra de Colchado? Y sí, ahora que le comentas, puedo encontrar que hay una fuerte influencia, la verdad. Porque, bueno, de dos lados. Del lado estructural, ya que podemos ver una estructura literaria bastante parecida, una relación entre los personajes y tópicos por el estilo. Y por otro lado, la trama, ya que ambos se basan en demostrar la visión del entendimiento humano de cómo nosotros percibimos lo que es la muerte y el infierno. ¿Nos podrías explicar por qué la obra toma el nombre de Rosa Cuchillo? Bueno, es gracioso, ¿ya? Porque a inicios de la función, a inicios de la obra, se puede ver que ella se le encarga poder cuidar a un rebaño en un campo. Y ella, por defensa propia, por no ser atacada, duerme con un cuchillo bajo de su manto. Ahora, de hecho, esto se intensifica más, su nombre, porque apuñala a un tipo. Entonces es como que se le relaciona más el objeto con el nombre y por la acción ya se llama Rosa Cuchillo. Igual una noche ha venido el hijo de uno de los patrones queriéndome abusar. He sacado el cuchillo, me he defendido. ¿Cuál es la importancia del contexto del conflicto armado interno en el desarrollo de la historia? Bueno, la novela manifiesta cómo sufren violencia política por parte del conflicto armado interno del Perú. Allí hemos encontrado mamitas con sus guaguas muertas, jovencitos con sus manos amarradas en la espalda, muertos, y así volteando cadáveres, sacando manos, brazos, piernas. Me he ido muriendo de pena. El terror que causan hacen que Rosa sienta un resentimiento sin remordimiento alguno, ya que de por sí ella cita que dice: odio a los terroristas, ya que estos son quienes nos quitan a nuestros, bueno, las mujeres de por sí, nos quitan a nuestros hijos y los aparecen muertos, desmembrados, abusan de nosotros. Entonces, esa es la relación que tiene el conflicto armado interno con la novela. En el tema del tránsito del Uku Pacha y el Hanan Pacha, ¿qué es lo que nos quiere transmitir el autor con ello? Bueno, se puede notar bastante una polaridad, que es a lo que estamos acostumbrados todos desde niños. Bueno, tenemos entendido que desde pequeños se nos inculca que si hay un bien, hay un mal. Y si hay un paraíso, debe haber un infierno. Entonces eso se refleja en que el Ukuk Pacha, que se refiere al cielo, y el Hanan Pacha, que se refiere al infierno, que es donde buscó en ambos lugares la protagonista para encontrar a su hijo. ¿Cuáles serían tus conclusiones para esta obra de teatro? Bueno, me gustaría bastante aclarar que esta obra se ha hecho con el fin de difundir, más que nada, visibilizar lo que pasan las personas de esta comunidad. Por ejemplo, el término
Ucup Pakcha y el Hanan Pakcha viene desde la época incaica, o sea, es algo que no podemos negar, no es algo que podríamos decir no es relevante, ya que ha sido parte de la historia de nuestro país. Y bueno, más que nada es reflejar dos temas bastante importantes, que es la cosmovisión andina de cómo se tiene perceptible el infierno y el paraíso, y temas como el terrorismo, que son temas muy fuertes, tocados, importantes, que tenemos que tener todos presentes, y no solo importa nuestra opinión, sino la opinión de toda persona, toda persona peruana, pues, ¿no? Y que si bien es cierto, los medios de comunicación quizá no reflejan o no manifiestan tanto estos temas desde esta visión, lo que hace esta obra es dar un pare y hacer que sea visible, porque todos necesitamos el poder de la palabra, todos somos importantes. Para finalizar, Rosa Cuchillo es una obra que nos invita a tomar conciencia sobre nuestra identidad cultural y a la vez refleja la problemática de la comunidad andina hasta el día de hoy. Y hasta aquí termina nuestra sección especial de Yachay TV en la sección Cultura. Muchas gracias a todos.